Hay voces que nacen como un talento y otras que además encuentran un propósito. Anaís Miranda comenzó a cantar a los 6 años y hoy, con apenas 19, reúne escenarios, composición, arreglos, grabaciones y enseñanza vocal. Pero detrás de cada logro existen disciplina, sacrificios y batallas que el público no siempre conoce. Hoy descubriremos el alma que sostiene su voz. Bienvenida, Anaís Miranda, a lo que no dicen los músicos y otros tampoco. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por recibirme en esta entrevista. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación, Anaís, y también para poder descubrir qué tienes realmente, ¿no? Que a la audiencia que está conectando, suscríbanse al canal y compartan la campanita. Cuando digo compartan la campanita, al darles que están compartiendo la entrevista a nivel mundial, por favor. Anaís, siempre el talento aparece durante la infancia, siempre, pero necesita alguien que lo reconozca, lo cuide y le diga, no abandones eso que llevas adentro. Me suena como si tu padre te hubiera dicho eso. Comenzaste a cantar a los 6 años. ¿Qué conserva la joven de 19 años de aquella niña que subió por primera vez a un escenario? Los nervios, los nervios, porque aunque incluso en ese entonces no me congelé al presentarme por primera vez, todavía se siente como esa sensación de adrenalina antes de subir. Ya. ¿Recuerdas la primera canción que interpretaste frente a un público y que consentiste cuando escuchaste los aplausos? ¿Recuerdas la primera canción? Fue Santa Claus is Coming to Town, Ajá, fue un sol en un coro. en un coro. ¿Dónde fue? ¿En qué parte fue? Fue en el Teatro Manuel Doblado. Ese coro no era originalmente parte del taller de inglés al que nos habían Ajá. metido, porque solía ser un taller de inglés, pero era el proyecto de culminación del taller. ¿Y quién reconoció tu talento antes de que tú misma comprendieras que la música podía convertirse en tu camino? Pues mis papás, fueron mis papás. Fueron tus papás. Y tu papá es músico. No, bueno, quería ser cantante cuando era joven. Ahorita se dedica más bien a ser comerciante. Ok. Pero pues siempre les ha gustado mucho la música y la verdad es que también me pegaron ese gusto. Bien. ¿En qué momento, porque estoy escribiendo, en qué momento cantar dejó de ser solamente algo que disfrutabas y comenzó a convertirse en una forma de vida? Pues probablemente la primera vez que me contrató el Instituto Estatal de la Cultura. Digo, antes me tocaba hueso, como le dicen acá en México. No sé si usan ese término en otros Hueso, países de Latinoamérica. hueso. Sí, hueso para cuando te toca ganar dinero por tocar o por cantar. Ah, te Ah, va a tocar. Eh, bueno, está bien. pues, Hueso. en al- Entonces, vamos a ir a un hueso para ganar dinero. ¿Así es? sí, Sí. y lo usan, bueno, al menos acá yo lo he escuchado acá mucho en León. No sé si en otros estados de la República usan ese término, porque yo he vivido casi todo mi desarrollo pues acá en León. Qué bien. No, sí, Pero, pues sí, sí. la primera vez que me contrató el Instituto Estatal de la Cultura fue cuando dejó de ser algo menor, donde a lo mejor me dan un hueso de 300, 200 pesos y llegó a ser algo de lo que a lo mejor podía vivir en algún futuro. Ok. Los grandes artistas no se construyen, Anaís, únicamente bajo las luces de un teatro, ¿no? O sea, yo lo siento así. Voy a dar una reflexión.
Muchas veces se forman en los pequeños escenarios, como lo que has hablado tú, donde quizá hay menos público, pero la entrega debe ser exactamente la misma. Eso es correcto, ¿verdad? Entonces, cuando una persona comienza tan pequeña como tú, ¿cómo aprende a distinguir entre el talento natural y la disciplina que exige una verdadera carrera? Pues la verdad es que yo en esos momentos no pensaba mucho en general, pero menos en eso. Más bien, el que tomaba la batuta, pues era mi papá, y él estaba así como de, ponte a ensayar, vámonos a ensayar, Ok, vamos a pulir las cosas, a que te salga mejor. Y pues gracias a él es que alcancé a pulir las cosas que tengo y yo siento que todavía tengo mucho que aprender. O sea, creo que la música es un eterno aprendizaje y es muy hermoso porque significa que nunca vas a alcanzar tu potencial completo, pero eso implica que siempre vas a crecer. o sea que yo entiendo con lo que acabas de hablar, que tu talento natural, tú distingues tu talento natural, pero tu papá fue el que te dio la disciplina, que exige Sí, una verdadera carrera. ¿Eso es cierto? sí, 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 totalmente. totalmente. Has dicho que vives por y para el arte. Eso lo leí en tu historia, leída detenidamente. ¿Qué renuncias o sacrificios te ha exigido esa entrega? Pues salidas, quizás vivir una infancia un poco más relajada, porque también estaba obsesionada con estar sacando calificaciones altas en la escuela. Ok, Entonces, estaba muy metida en el estudio y también estaba muy metida en la música. Entonces, pues tener todas estas cosas en la vida va a hacer que de algún modo u otro uno termine por ser negligente quizás con su vida social, por ejemplo. Y me tocó aprender habilidades emocionales por fuera de mi hogar, por ejemplo. O sea, bueno, no estoy diciendo que mis padres sean malos ni nada, son muy buenos padres. Es solo que ciertas habilidades para socializar con personas de mi edad, por ejemplo, aprender a ser incluso más prudente, tuve que aprenderlas por mi cuenta. ya. Señores, voy a colocarles a ustedes lo que ha logrado esta niña, porque tiene 19 años, para mí todavía es una niña. Le voy a colocar a la audiencia lo siguiente. You say you're lonely, you've cried the whole night through. While you can cry me a river, cry me a river. I've cried a river over you. And now you say you're sorry for being so untrue. Come on and cry me a river, cry me a river, 'cause I've cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Well, you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Taught me love was to oblivion. Taught me you were through with me. And now you say you
¿Dónde fue eso, ah? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuántos años tenías tú ahí, Anaís? Tuvo que haber sido en el 2024. Tenía 17 años, más o menos. 17 años. Sí, tuve que haber sido 17, sí. Qué bueno. Sí, porque... Pues fue aquí en León. ¿Ah? No, está muy Sí, fue bonito. aquí. Buena interpretación, Anaís. Te felicito. Buena interpretación. Tienes un buen melisma. Me encanta ese melisma que tienes. Y esa fuerza del el rasgueo de voz. Increíble, ¿no? Sí, sí. Me gusta mucho esa interpretación tuya. De ayer porque Ah, le dije a la audiencia, le voy a colocar esto. Siempre hay detalles técnicos cuando uno canta con el micrófono, de repente el micrófono entra ruido, pero eso son cosas normales que a los músicos tienen que soportar a veces. ¿Verdad, Anaís? Así es. sí, hasta Anaís, eso. sí. Bueno, no me voy a extender mucho, pero hasta eso sí me pasaba de pronto cuando era más chiquilla, que me daba mucha vergüenza ver mis videos cantando, porque yo soy muy crítica y todavía de pronto sí estoy ahí como viendo cosas, así de que no, esto lo pude haber hecho diferente. Pero, Nunca voy a estar a gusto con mi voz. pero Y eso es tú sabes, buenísimo. perdona que te interrumpa. Lo más importante es la madurez de la voz, que se vaya madurando la voz. Luego la imagen, el sonido, este asunto ya es otra cosa. Pero la maduración de la voz, yo supongo que tú haces ejercicios de vocalización, Sí. haces ejercicio de vocalización, ¿verdad? ¿Cuál es qué metodología utilizas? Pues normalmente checo los videos de Blue Studios. La verdad es que ellos llevan ya bastantes años haciendo contenido de música que está verificado con Ok, profesores que ya tienen la licenciatura y así. Entonces, como desde chiquilla también lo sigo mucho, me dan confianza, me dan confianza y pues también me gusta explorar algunos creadores quizás de Estados Unidos, porque ya como he aprendido inglés con el paso de los años, como que he podido expandirme un poquito ok. y consumir más contenido de, sobre todo teoría musical y técnica vocal. Además de cantar y componer, haces arreglos, lees partituras y utilizas herramientas de producción. ¿En qué momento comprendiste que no querías ser solamente una voz, sino una artista integral? Pues, ay, quizás cuando tenía que 14 a 15 años, justo en medio de la cuarentena, comencé a escuchar a Kali Uchis y me di cuenta de que había como mucho artista independiente que podía, que debutó en la música produciendo sus propias cosas. Y yo ni sabía que era tan común dentro de la industria. Y me llamó mucho la atención porque también en ese entonces se hicieron muy famosas las sesiones de Bizarrap, por ejemplo. Y pues sí me dio cierta curiosidad, pero la verdad yo tenía miedo porque no soy muy buena para la tecnología. A pesar de que soy joven, no soy muy buena para la tecnología. Y mi hermano es el total opuesto. Es muy bueno, pero muy bueno para la tecnología. Ok. Entonces, gracias a él me acerqué. Fíjate que yo te veo, yo soy o sea, tengo una particularidad que a veces tengo unas visiones y con tantas entrevistas que he hecho y he tenido tanto contacto con artistas y todo lo que, el género del arte, veo una visión, pero veo una visión en ti. Y es la siguiente, un premio que se llama Latin Grammy. Y el Latin Grammy, por supuesto, hay dos vertientes del Latin Grammy. El Latin Grammy, cuando ya tú eres una cantante y presentas tus temas y tu este asunto, ¿no? Pero
están los jueces, lo que postulan. Y yo te veo a ti tan educadita, porque, señores de la audiencia, he estudiado su historia, es compositora, cantante. Ella dice que que la tecnología no la, pero tiene 19 años. Cuando tenga 25, esto es lo que yo avisoro de ti, como tengas 25 años, vas a estar en la cúspide de la producción, de tus escenas y de tus canciones. Y entonces ahí sí ya vas a empezar entonces a encaminarte hacia el Latin Grammy. Esa es una visión mía. Muchas gracias. Hay una reflexión que quiero hacer contigo. Hay personas que observan con los ojos y otras que consiguen ver profundamente a través del oído, la sensibilidad y el corazón. ¿Cómo nació la oportunidad de convertirte en vocal coach de adolescentes normovisuales con debilidad visual y con ceguera? Yo buscaba ingresar a la carrera de producción musical para cuando me gradué de la prepa y pues ocupaba también impulsar un proyecto social para estar becada, porque yo buscaba la beca del 100%. A decir verdad, si lo tomamos desde ese ángulo, pues inició más por beneficio propio, pero poco a poco fui conociendo a los chicos. Fui conociendo a los chicos y entendí que habemos muchas cosas que las personas que no tenemos alguna discapacidad visual damos por sentado dentro de nuestra forma de aprender, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con otras personas y las cosas que nos rodean. Entonces, la didáctica cambia muchísimo de foco cuando se trabaja con personas con algún tipo de discapacidad visual. Pero creo que eso fue una experiencia muy enriquecedora porque me hizo ser consciente, en parte, de privilegios que yo no había tomado en cuenta de forma tan frontal. Y también me hizo darme cuenta de lo bello que es convivir con personas que supuestamente estás enseñando, sí, pero también te están enseñando cosas. También ellos creo que me enseñaron más a mí de lo que yo les enseñé, porque la verdad es que a pesar de que fui vocal coach y todo, no tengo tanta experiencia dentro del mundo ni de la enseñanza y creo que de la música también me hacen falta muchos años. Pero Ya. Mm. bueno, Pero, sí. ok, pero nunca, o sea, nunca pongas una palabra como que todavía me faltan muchos años y lo de vocal coach y no tengo tanta experiencia. Los coach, hay varios tipos de coach. El coach que va por una técnica y enseña al otro la técnica. Pero hay coach que transmiten sentimientos y transmiten corazón abierto. Y ese es el coach que tú estás tratando de decir en pocas palabras. ¿Sentiste miedo o una responsabilidad especial al saber que debías encontrar una manera diferente de transmitir tu conocimiento a esta gente que está escasa de la vista? O sea, la respiración, la técnica vocal, cuando el estudiante, asumo, ¿no? Que el estudiante no puede observar los gestos. ¿Cómo se enseña eso? Porque siempre me lo pregunté cuando lo leí de tu historia, me pregunté cómo hace para enseñar respiración, colocación y técnica vocal cuando el estudiante no puede observar los gestos o movimientos de su maestra, por ejemplo, en tu caso. De hecho, eso fue muy complicado. Lo que yo hacía personalmente, porque también había otro profesor, era en la Fundación de Caritas, de aquí de León. Había otro profesor conmigo, ahí en el salón, el profesor Gabriel, era en el Caritas de aquí del barrio arriba. Ujú. Él también tenía debilidad visual.
Ok. Entonces, esto me ayudó mucho porque él pudo explicarme en parte muchas cosas que podían ayudarme para hacer entender a los alumnos. Yo preguntaba siempre, oye, ¿puedo corregir tu postura? Y si ellos me daban un sí, entonces normalmente era de que los tomaba quizás de los hombros, los alineaba poquito, les decía, les daba indicaciones más como sensoriales, por ejemplo, con la respiración, de imagina que tienes que en lugar de panza tienes un globo. Intenta inflar esa zona, no subas el pecho. Puedo hacer presión en la caja torácica, en la parte de aquí arriba, y me decían, si me decían que sí, entonces hacía una presión ligera aquí para que se forzaran a respirar y a dejar que los pulmones bajaran, para que utilizaran los pulmones a máxima capacidad. También algo que siento que es muy importante destacar Ajá. es que las personas con debilidad visual o con ceguera tienen mucha facilidad para ser afinadas. Yo sí lo noté al menos, tienen mucha facilidad para ser afinadas porque normalmente cuando careces de un sentido, los demás se terminan compensando, se terminan sobredesarrollando y resulta que sí tenían cierto nivel de oído musical que suele estar por encima del de las personas normovisuales. Ok. Señora de la audiencia, estamos entrevistando a Anaís Miranda, una chica de 19 años, cantante, productora, compositora y a su vez es coach de personas que tienen escasez de visión y me dijiste que eran normovisuales. Los, los normovisuales somos aquellos que no tenemos alguna discapacidad visual. Y las personas que tienen alguna discapacidad visual, pues normalmente se les dice debilidad visual o ceguera. Pues hay mucha diversidad, es un abanico. Ya. Señora de la audiencia, le voy a colocar algo para que escuchen esto. Quiero decirte algo que quizá no esperes. Vámonos otra vez. Escúchame, que aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Que del amor hicimos un sol maravilloso, un romance tan divino. Anaís, ¿dónde era eso, Anaís? Por favor, Eso fue en Irapuato, en la feria de Irapuato. ¿puedes hablar un poco sobre esa feria? Pues es una feria anual que se organiza en el municipio de Irapuato, que está más o menos a hora y media de aquí de León. Pues le dicen la Feria de las Fresas, es una feria tradicional. Pues, ¿qué más? Ahí le da espacio, ese escenario le da espacio a muchos conjuntos de la región. No solamente le dio espacio a Gato Negro en ese momento, que es con quienes estaba colaborando, sino que también le dio espacio a muchas otras bandas independientes. Aunque la verdad estaba tan metida en mi rollo, le voy a ser muy franca, estaba tan metida en mi rollo que justo ahora no recuerdo los nombres específicos. Mi error. Una disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Pero la importancia de estar ahí, ¿cómo te sentiste al cantar Nosotros? Porque eso es una canción muy linda. No, esa canción a mí me ha llegado al corazón desde la primera vez que la escuché. La
la verdad es que pues normalmente es casi siempre que la canto es como alguna especie de dolorcito dentro de la interpretación que uno intenta controlar para que la voz no se quiebre ni nada, pero es una de las canciones más tristes, creo yo, de los boleros, también por la historia con la que carga. Ok. ¿Qué aprendiste de esos jóvenes que en ningún conservatorio ni escenario habría podido enseñarte? ¿Qué aprendiste de esos jóvenes que tienen escasez visual? Porque sigo ahí en el tema, porque quiero que la audiencia reconozca tu talento y a tu vez tu emprendimiento y la ayuda con esta parte de esta gente que son escasos de la vista. ¿Qué aprendiste de esos jóvenes? Pues creo justamente que una de las cosas más importantes que aprendí es que la música no se puede aprender o no necesariamente se debe de aprender únicamente desde los paradigmas normovisuales que hemos cargado toda la vida. Partituras, cifrados, todos esos elementos visuales de los que nos apoyamos tanto. Y yo no digo que sean malos, son muy, muy, muy útiles y están ahí por algo. Pero justamente ellos me enseñaron lo importante que es internalizar todos esos conocimientos y utilizarlos de forma instintiva en el escenario Ok. para no depender siempre del cifrado, siempre de la partitura. Y aprender quizás, a lo mejor va a sonar un poco cursi, pero es muy útil también aprender a sentir la música para interpretarla correctamente. Fíjate que has participado en más de 30 sesiones de grabación. Eso es correcto, ¿verdad? Sí, ¿Cómo aprendiste a reconocer cuando una interpretación puede ser técnicamente correcta, pero emocionalmente vacía? mm, pues normalmente tiene que ver mucho también con la forma en la que las cosas están fraseadas y dichas, ¿no? Pues bien, uno puede seguir la línea melódica que se le indica y puede ser técnicamente correcto, puede acertar los vibratos, puede acertar la colocación, puede ser una buena afinación, pero si no hay emoción en la voz, como esta emoción quizás un poco similar a la que ponen algunos actores metiéndose en su papel, algunos actores de doblaje cuando están intentando interpretar un personaje, si no existe un rastro de esta emoción, deja de sentirse humano. Es correcto, así es. Pero cuando interpretas una canción que no fue escrita por ti, ¿cómo consigues apropiarte de su historia sin traicionar la intención de su autor? Hay muchas formas. A veces ay, perdón, tomo la estrategia de leer, por ejemplo, la historia bajo la que se creó esa canción. Eso me sirvió mucho para la canción de Nosotros, por ejemplo. O a veces también simplemente con leer la letra y recitarla como si fuera un poema, porque al fin y al cabo son de alguna forma u otra poemas e intentarlo recitar como si fuese uno el personaje, entender qué es lo que está diciendo la persona que ha escrito eso, meterse a la ficción que la pieza te está vendiendo y ser la primera persona que se la cree, Así ayuda a es, que el público se lo crea. así es. Pero como cantante y arreglista de Gato Negro, no jazz band, ¿qué responsabilidad sentías al no limitarte a interpretar, sino también intervenir en la construcción musical de las canciones? Pues voy a ser muy honesta, yo no fui la integrante más creativa. Ah, ¿no? La verdad es que creo que la cabeza creativa de Gato Negro No Jazz Band, en la mayor parte de los mejores arreglos que esa banda ha tenido, ha sido Alfonso. Le apodan Puchis, es un guitarrista que ahorita está residiendo en Pátzcuaro, Michoacán. Es muy bueno, él repara guitarras y ¿Cómo todo. se llama él? Alfonso, ¿Alfonso qué? la verdad no recuerdo su apellido, pero le Alias apodan Puchis. Le apodan Puchis. 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 Sí. Alfonso Puchis. Obviamente, el resto de integrantes de la banda, como Víctor o Eduardo, pues aportaban muchísimo a los arreglos también. Cuando Puchis no estuvo, ellos también se pusieron al pie del cañón e hicieron sus aportaciones que eran geniales.
pero honestamente a mí, yo quedé fascinada con la mente creativa de Alfonso, porque pues es tremendo. Qué A bueno. mí me tocó solamente escribirle un par de melodías a la violinista Monse, Monse Aranda, ahorita ya está en Tijuana. Ella es muy buena, ella lee a primera vista. Wow. Es muy buena, es muy, muy buena. Solamente que se le complicaba un poquito la improvisación, porque como ella estaba muy acostumbrada a la dinámica de las orquestas, normalmente leer e interpretar, pues se le complicaba montarse las escalas e improvisar. Entonces le ayudé un poquito haciéndole algunas transcripciones. Ya luego ella le metía sus propios arreglos, las modificaba, le Ok. metía de su propia salsa. Ok. Y eso es lo más importante, creo yo, que cada músico imprima su huella. Está bien. ¿Qué descubriste de tu propia voz? Porque es una huella, como acabas de decir. Tu voz es una huella. Al transitar por el jazz, el tango y otros lenguajes musicales. Y no se pierdan, señores, de lo que viene, porque vienen exactamente unas interpretaciones interesantes de Anaís Miranda que estamos entrevistando. Suscríbanse al canal y denle a la campanita. ¿Qué descubriste de tu propia voz al transitar por todos esos géneros, por todos esos lenguajes musicales? Pues descubrí que mi rango era quizás un poco más amplio de lo que pensaba, pero no hacia los agudos, hacia los graves. Porque Ajá. yo ya estaba muy acostumbrada a estar siempre arriba. De hecho, desde chiquilla, pues me acostumbré a pensar, soy soprano, porque me dijeron que soy soprano, entonces me voy a ir a los puros agudos. Pero ya en mi adolescencia me quise desafiar un poco más hacia los graves, justo en los tangos, porque los tangos requieren de una voz un poco más grave. Ok. Llegando al jazz, me voló la cabeza por completo porque yo no sabía hacer scat. Yo estaba muy apegada a las escalas del blues y al lenguaje del blues. Entonces tuve que salirme de esa caja, Ajá. tuve que, ahora sí que como mucha gente dice, salirme de mi zona de confort y comenzar a acoplarme al lenguaje que los otros músicos ya dominaban, como si hubieran nacido con él. Entonces, se me complicó, pero me di cuenta de que podía navegar entre escalas distintas y que podía hacer movimientos rítmicos y melódicos que yo la verdad ni siquiera había pensado hasta que escuché a los instrumentos hacerlo. Justo, bueno, no me voy a extender mucho, justo pasa que Ella Fitzgerald es una de las figuras que más me inspira. Ella comenzó a escatear escuchando trompetas, escuchando instrumentos de viento. Y yo Así me es. inspiré de los movimientos de los guitarristas para comenzar a escatear. Bueno, señores, fíjense, está hablando de Ella Fitzgerald, una mujer que, bueno, estadounidense, una de las más importantes en lo que respecta al jazz y al soul. Bueno, el soul o el gospel, porque ella interpretó la parte más fuerte. Ella nace en una iglesia bautista en Estados Unidos, gospel. Pero bien, ahora que hablamos del lenguaje, voy a colocarle a la audiencia lo siguiente. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrarte los besos de los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta gran compasión. Para evitar mi obstinación, mas la vuelvo a recordar.
¿Dónde fue eso? Fue en La Llamarada, el centro de León. En el centro de León. ¿Y ese Sí. hay un compartir o es un restaurante o qué? Pues es un restaurante bar. Es un Fue de restaurante. noche. Se había rentado el espacio para unas clases de tango. Bueno, le llamaban, o sea, no eran milongas como tal. Eran eventos muy similares a las milongas, pero eran clases más bien para aprender a bailar tango. Fíjate que el público generalmente conoce los aplausos, Anaí, la fotografía y los logros, pero pocas veces conoce las dudas, los sacrificios y las batallas que se libraron. Yo siempre digo que se libran antes de subir al escenario, siempre lo digo, siempre. Hay batallas que se libran, y hay mariposas que, que invaden el estómago por los nervios, como acaba anteriormente al inicio de esta entrevista. Ahí también vive la verdadera historia del artista, en toda eso, los logros, las fotografías. A tus 19 años ya tienes una trayectoria extensa, Anaís, y yo te felicito y quiero que la audiencia lo sepa. ¿Alguna vez alguien ha subestimado tus conocimientos o tu experiencia solamente por tu edad? Pues sí, sí, me llegó a pasar. La verdad es que cuando intenté colaborar con un mariachi en otro municipio cercano a León, yo estaba más chica. O sea, en su defensa yo estaba más chica, yo tenía como 10 años, la verdad, era una niña. Entonces, apenas y sabía decir en qué tono estaba cantando, porque seguía aprendiendo muchas cosas. Sí dudaban, la verdad, de que yo pudiera cantar, Mm, pero pues me dieron la oportunidad hasta eso, a pesar de sus dudas, pues me dieron la oportunidad de cantar con ellos. Y sí les gustó. Me tocó cantar La Bikina con ellos, la versión de Luis Miguel. ya, Entonces, pues se dio. bueno, está bien. Cuando aparecen la inseguridad, el cansancio o el miedo, ¿qué voz interior te recuerda que debes continuar? Pues, mire, le voy a ser muy honesta. Yo, en parte, no hago esto solo porque me gusta, sino que también es parte de mi proyecto de vida poder ayudar a mis papás cuando sean más viejos, porque son relativamente más grandes que el promedio de papás de los chicos de mi edad. Entonces, pues en parte también lo hago como proyecto de vida para, me digo a mí misma, ya llevo muchos años en esto, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, me gusta y lo estoy haciendo también por ellos. Entonces, pues en parte mi familia también es lo que me da fuerza. Fíjate que qué lindas palabras. Ojalá que están tus papás escuchando esta entrevista. Espero que sí. Tal vez aquella niña todavía vive dentro de ti, Anaís. Quizás es ella quien aparece cada vez que canta, enseña o comienza un nuevo proyecto. La diferencia es que hoy ya sabes que aquel sueño era posible, o sea que ya tus papás deben de estar contentísimos porque fue un sueño posible, porque estás encaminada. Y lo que acabas de decir, de que estás exactamente pensando en su vejez, quiere decir de que tu energía, toda tu energía, va a ir directamente a eso. Si pudiera colocarte frente a aquella niña que de 6 años que comenzó a cantar, porque tengo que volver, porque tiene 19 años, señores, tiene 19 años esta niña. ¿Qué le agradecerías y qué le dirías para prepararla para todo lo que tendría que superar? Pues le agradecería su falta de miedo, porque jamás voy a entender cómo le hizo para no congelarse en el Teatro Manuel Doblado a los 6 años. Y, perdón, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? ¿No? En la parte de qué le agradecerías y qué le dirías.
para prepararla para todo lo que tendría que superar. ¿Qué le diría? Imagínate que haga un símil, ¿no? Mm, Por supuesto, aquella niña que acabamos de hablar anteriormente y empezamos por ahí. ¿Qué le dirías a esa niña? Pues le diría que no se rinda, le diría que siga siendo autoexigente, pero que también se lo tome, que no deje que su autoestima se vea herida por sus propios errores, que más bien lo tome para seguir avanzando, que aprenda a ser amable y prudente, sobre todo con otros músicos, que los escuche y que siempre, siempre, siempre que esté en un escenario compartiéndolo con alguien más, primero pida los aplausos para la otra persona. Anaí, esta serie se llama Lo que no dicen los músicos y otros tampoco. Para cerrar nuestra conversación, ¿qué es aquello que todavía no dicen de Anaís Miranda y que hoy quisiera que el público descubriera? Pues, ay, no lo sé. Pues quizás es complicado balancear la vida de la universidad y el trabajo, sobre todo porque también de pronto la vida puede ser un poco complicada y la salud mental en mi generación de pronto sí termina siendo un tema muy importante porque, pues sí, es cada vez más hablado este tema de quizás la depresión, la ansiedad. Yo misma vivo con estos problemas diagnosticados, ya están tratados desde hace un buen rato, pero, pero pues sí, este, le diría al público que incluso con esos problemas uno puede seguir trabajando en sus sueños y procurar de otras personas, que no necesariamente te vuelves una persona que daña a los demás cuando eres consciente de tus problemas y sobre todo buscas ayuda. Qué bien. Lo que has dicho me da la oportunidad para preguntarte esto. ¿Qué le dirías entonces a los jóvenes hoy en día que utilizan las redes no para demostrar su talento, sino para demostrar otras cosas que no tienen nada que ver con el arte? ¿Qué le dirías a esos jóvenes? Am, pues bueno, depende, hay personas dentro de mi rango de edad que se dedican a la divulgación, por ejemplo, a lo mejor no es arte, pero es divulgación científica Ok. y lo hacen quizás desde las plataformas de su universidad, por ejemplo. Pero me imagino que usted está hablando de las personas que crean contenido quizás que no aporta nada de nada. Es correcto, así es, así es. Em, ¿Qué le dirías pues, a ellos? ¿Qué le dirías a ellos? pues en ese caso, más allá de criticar lo que estén haciendo por hacerse virales o el propósito que ellos estén buscando, yo le diría más bien al público que siempre es bueno buscar diversidad de contenidos y sobre todo que siempre es bueno intentar elegir aquellas cosas que tengan el equilibrio entre lo que nos gusta y nos cultiva, ¿no? Entonces, de pronto hay ciertos canales que nos pueden informar y al mismo tiempo hacernos reír y al mismo tiempo entretenernos. Creo que es bueno buscar esos canales. Señores, hay voces que nacen con un talento, lo dije al principio, y otros que además encuentran un propósito. Anaí Miranda comenzó a cantar a los 6 años y hoy, con apenas 19, reúne escenarios, composición, arreglos, grabaciones y enseñanza vocal. Tiene un alma inmensa. Se Si lo notaron ustedes, la audiencia, el alma les sale del escenario que tiene ahorita en la pantalla. Pero detrás de cada logro existen disciplina, por supuesto, sacrificio, como lo habló, y batallas que el público no siempre conoce. Hoy descubrimos el alma que sostuvo
esta voz que la pudimos ver. Gracias, Anaís, por tu revelación, por tu revelación. Gracias por estar en lo que no dicen los músicos y otros tampoco. No, muchas gracias por invitarme. La verdad fue una muy cómoda entrevista y me sentí muy a gusto. Gracias. Me encanta. Entonces, señores de la audiencia, suscríbanse al canal, denle a la campanita y díganle a esta joven con mensajes, envíenle mensajes de superación, envíenle mensajes de fe para que siga su carrera como lo que demostró hoy en esta entrevista, lo que no dicen los músicos y otros tampoco. Chao, Anaís. Nos Un vemos, placer. muchas gracias.